buenas tardes. Ya estamos conectados. Ya veo que tenemos una excelente audiencia. 107 personas conectadas. Así que, bueno, comenzamos en esta nueva experiencia, el segundo webinar de Terragene. Me presento, buenas tardes, mi nombre es Verónica Borja. Trabajo, obviamente, como representante técnico comercial en Terragene, y bueno, estoy el día de hoy a cargo de moderar este segundo webinar que les estamos compartiendo a ustedes el día de hoy. Como les digo, me complace de verdad eternamente poder ayudarlos el día de hoy, acompañarlos el día de hoy, donde abordaremos un tema muy importante y crucial en el campo de la esterilización, como bien lo conocemos, que es el calor húmedo, la eficacia, en este caso, en la esterilización, y vamos a enfocarnos desde el lado, obviamente, de los controles y el monitoreo, ¿sí? Para ello, contamos el día de hoy con un excelente especialista en el área de farmacia. Su nombre es Stephanie Hapke, que ya la vamos a conocer, ¿verdad? Ella es especialista en el área de esterilización farmacéutica, que en este caso jefa de la división de esterilización del Hospital Militar de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y el día de hoy nos va a estar acompañando con este webinar y aportándonos, en este caso, valor y conocimiento para todos ustedes. Así que, nuevamente, bienvenidos al webinar. Cualquier pregunta, cualquier acotación que puedan hacer de todo lo que van a visualizar y van a poder ver el día de hoy, por favor, tienen el chat allí a la mano izquierda, a la mano derecha para ustedes. Allí pueden ir escribiendo sus preguntas y con todo gusto se las iremos respondiendo, ¿sí? Así que bienvenidos nuevamente y esperamos entonces a Stephanie para comenzar. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Stephanie. Bueno, un gusto realmente que estén tantas personas conectadas. Muchas gracias, Terragene, por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta charla que va a ser temas que por ahí nos surgen o dudas que por ahí nos surgen, y bueno, hoy la intención es poder compartir un poco de lo que hacemos nosotros en el hospital y también poder ver desde el lado de ustedes un feedback de lo que podemos ir mejorando como responsables del área. ¿Ahí se puede visualizar la pantalla? Vamos a ver si ahí sí. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Lo pueden visualizar todos? Sí. Bueno, buenísimo, gracias. Disculpen estas cuestiones, pero bueno, esto quiere decir que estamos en vivo, así que nada es grabado. Bueno, ¿ven bien las diapositivas? La idea es, como, bueno, comentó un poco Vero, es hablar hoy, charlar un poco sobre cómo podemos garantizar la eficacia del calor húmedo en la esterilización, y desde un enfoque de monitoreo y control. Para eso vamos a abordar determinados temas como las características del calor húmedo, los requisitos de los indicadores de procesos según las normativas vigentes. Sé que, por lo que estuve leyendo un ratito en el chat, hay de diferentes lugares, así que bueno, les agradezco un montón. Y bueno, este ítem también de ver la normativa vigente, vamos a ver si bien normativas ISO para toda la parte de fabricación de indicadores químicos y biológicos, pero también para cuestiones que tienen que ver con las características de cada normativa de cada país. Por ahí difiere en cuánto debería durar cada proceso de esterilización. Por eso lo que voy a mostrar acá va a ser también qué tipo de resoluciones tenemos acá en la Argentina con relación a eso. Y bueno, vamos a ver los diferentes tipos de indicadores químicos, cuál fue su evolución en los indicadores tanto químicos como biológicos, y bueno,
hablar un poco de cómo concluimos con esta charla y qué aportes podemos llegar a dar a partir de esto. Bueno, acá tenemos a una cosa muy particular, que ¿qué preguntas nos hacemos cuando queremos monitorear un ciclo de vapor? Seguramente estas preguntas son las mismas que se hacen ustedes a diario cuando queremos liberar un lote o cuando algo no sale como debería salir. Entonces, una de las preguntas que siempre me viene a la mente es, ¿basta con que el indicador químico haya salido bien? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan? Los leemos, pueden participar. La idea es que, bueno, esta charla la podamos compartir y, bueno, que pueda hacer un feedback y podamos nutrirnos ambos. Así que, bueno, por eso siempre las preguntas, o como dice Vero, que esto sea como un ida y vuelta, ¿no? Después, el ticket del equipo, ¿es suficiente? Yo tengo solo el ticket del equipo y no puse ningún control. ¿Es suficiente? ¿Debo esperar el resultado del indicador biológico para liberar el lote? ¿En qué casos? ¿Ustedes los esperan? ¿Cómo puedo proceder si algo sale mal? ¿Qué pasa si un indicador biológico me da mal? ¿O qué pasa si un indicador químico o el ticket no es relacionado a los parámetros del ciclo que nosotros establecimos? Y otra pregunta es, ¿todo esto se registra en algún lado? ¿Es necesario registrarlo? Bueno, por eso, tomando estas 5 preguntas, vamos a ir desarrollando la temática de la charla de hoy. No sé si alguien se hizo esas preguntas, si alguien usa uno solo de estos parámetros o uno solo de estos controles. Te comento, Esther, en el chat podemos leer que no, señora, no es necesario. Te comentan en este caso desde acá Pedro José. Daniela te dice que sí, se debe esperar al menos la primera carga, ¿verdad? Mónica, todo debe coincidir, lote, gráfica y ticket. Nuevamente, en este caso, Pedro, comentándote que no es necesario. Así que Pablo, en este caso, te comenta que en mi servicio solo tengo indicadores químicos. Ahí tenés las respuestas que solicitaste. Bueno, gracias, Vero. Hubo muchísima participación. Bueno, gracias a cada uno de los que participó. Claro, depende también de cuáles son las políticas de cada institución, de cuáles son las cuestiones que tenemos en cada institución, tanto de protocolos, de procesos validados, cómo hemos validado cada uno de nuestros ciclos, y también muchas veces es cuestión de la institución para dónde quiere apuntar o con qué herramientas también nos permite a nosotros trabajar, porque muchas veces nosotros vamos hacia un ideal y por ahí no tenemos el apoyo que fuera, entonces siempre, o sea, estas preguntas siempre surgen y mucho bien, como muchos opinaron, sí se puede, sí se debería, pero bueno, a veces no se puede, entonces hay que tener en cuenta cuando podemos y deberíamos que todo esto funcione y que todo salga bien, y cuando sale mal, bueno, tenemos que parar el ciclo, ese lote no se puede liberar, porque cualquiera de estos indicadores me ha fallado, me ha salido mal, sí o sí tengo que este lote no lo puedo liberar. ¿Y qué pasa si no libero un lote? Tengo demoras en las cirugías, muchas veces tengo esas cajas, no se pueden entregar, y esas cajas no comprometían a una cirugía, sino comprometían a más de una, entonces la gente de quirófano nos está llamando de forma urgente, entonces siempre esto, si algo sale mal, nos hace un montón de inconvenientes a futuro.
Entonces, siempre tenemos que, por ahí, evaluar estos controles y que esto, que si algo sale mal, siempre sea dentro de la central y no que nosotros se entere en el quirófano porque el indicador o el integrador de la caja tuvo una falla ahí. Entonces, por eso también tenemos que ver dónde sale mal, como para también minimizar los riesgos y minimizar las demoras en relación a los procesos en sí de la institución. Bueno, cuando vamos a hablar un poco de las características del calor húmedo, tenemos que entender que es un agente esterilizante por medio de vapor de agua saturadas a altas temperaturas, y justamente este agente esterilizante lo que genera es la muerte microbiana por desnaturalización de la proteína. Esto justamente lo que me va a permitir poder ser un efectivo, ¿no? ¿Qué parámetros críticos tenemos que tener? Y estos parámetros críticos nosotros lo tenemos en cuenta de acuerdo a las normativas vigentes que tengamos en cada país o en cada institución, de acuerdo a qué legislación utilicemos. Yo acá cité a la 1547 del 2007, que es, bueno, una resolución del Ministerio de Salud de acá de Argentina, donde habla de parámetros tanto de tiempos, de temperatura y de presiones, que son diferentes y que en función de esto también van a permitir procesarnos diferentes materiales. Entonces, nosotros acá tenemos que podemos trabajar a 121 grados y puede ser entre 20 y 25 minutos a una presión de 2 bar. Y el vapor tiene que estar saturado porque habíamos visto en la diapositiva anterior que, que tiene que ser un vapor saturado mayor al 95%. Y después el otro parámetro que podemos llegar a trabajar también, como otro tipo de ciclo, es 134 grados y el tiempo puede estar entre 3,5 a 15 minutos y 3 bar de presión. Entonces, acá vamos a tener justamente diferentes ciclos, podemos llegar a programarlo de acuerdo a nuestros equipos. Estos ciclos son los que nosotros cuando hablamos de indicadores físicos, cuando vemos de los controles físicos, justamente tenemos que diseñar nuestros procesos de acuerdo a lo que la institución quiere procesar y en cuánto tiempo lo tiene que hacer, pero siempre y cuando ajustándose a la normativa vigente. Acá nosotros tenemos dos gráficos que van a ser justamente ciclos con prevacíos y ciclos de gravitacional, donde en los prevacíos vamos a tener 3 vacíos, una meseta de esterilización y el secado. Y en el gravitacional vamos a tener un acondicionamiento, una inyección de vapor, la exposición, la evacuación y la aireación. Acá esto también va a depender de qué equipamiento vamos a utilizar nosotros o qué material vamos a esterilizar. ¿Qué frecuencia, qué tipo de equipo tiene o qué tipo de ciclo es el mayoritario de ustedes? ¿Es por presiones de vacío o por gravitacional? Te comparto acá los mensajes del chat. Jenny Barrero comenta vacío 134 grados. Igualmente, Isabel, prevacío. Romina también, prevacío. Prevacío 134 grados, Vanessa. Muchas gracias, chicas. Bueno, muchas gracias, Vero, por estar atenta a cada mensaje. Y bueno, muchas gracias por la participación. Justamente, si nosotros definimos cuáles son los
ciclos que nosotros hacemos, que en este caso la mayoría, y me adhiero a este tipo de ciclos que son prevacíos a 134 grados, justamente nosotros tenemos que indicar que tenemos que controlar o monitorear que esto así suceda. Para eso tenemos que ver justamente indicadores de procesos que me permiten justamente confirmar que esos parámetros a los cuales yo he seteado mi equipo sean adecuados. Entonces, los indicadores que me van a hacer, me van a confirmar que los paquetes se expusieron de una forma adecuada a este proceso de esterilización, y puede ser, si esto no da de forma adecuada, la primera señal de que hubo un error en el procesamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que los indicadores físicos, donde vamos a tener el ticket y los sensores del equipo, estos sensores pueden ser los sensores de temperatura, los manómetros, el reloj, no estén dando lo correcto. Acá, ¿por qué es muy importante leer este ticket o analizar también estos indicadores? Porque justamente nosotros tenemos que evaluarlo durante todo el proceso, cuáles son estos valores y se fueron complementando. Para que nosotros estos valores que vayamos leyendo en el ticket sean también adecuados, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros procesos tienen que estar validados y nuestros equipos tienen que estar calificados. Nosotros en la institución contamos con calificaciones de los equipos de forma anual, o en el caso de que haya algún cambio de algún repuesto, de algún material indispensable en el equipo, se vuelve a hacer la validación y calificación del equipo. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros con la calificación lo que hacemos es analizar con otro instrumento calibrado que realmente esa temperatura sea la que está diciendo en el ticket o en la pantalla, y eso lo contrastamos con otros instrumentos que fueron calibrados previamente. Si esto está perfecto, vamos a ver los indicadores químicos. ¿Qué son los indicadores químicos? Bueno, es una representación de una evidencia visual de uno o varios parámetros del proceso, y nosotros lo vemos o lo podemos visualizar apenas vemos el indicador químico, podemos ver el resultado. Y los indicadores biológicos justamente van a proporcionar una medida directa de la letalidad de este proceso. Bueno, hablando un poco más de indicadores químicos, justamente me van a poner en prueba el rendimiento que ve el usuario al abrir el paquete estéril, o cuando lo vemos nosotros cuando hacemos paquetes de desafío. Acá también para la fabricación utilizamos o seguimos las ISO, la 11140-1 del 2017, donde clasifica los diferentes tipos de indicadores químicos de acuerdo a qué parámetros o cuántos parámetros vamos a controlar. Por ejemplo, los tipo 1 que utilizan, más que nada me indican si pasó o no pasó por el proceso. Acá podemos tener cintas o también podemos llegar a tener tiritas indicadoras. Estas cintas nos sirven para cerrar los empaques, tanto con papel craft o con SMS, nos permiten justamente el cierre y también nos van a indicar si pasó o no pasó por el proceso. Y en los tipos 2, que vamos a tener por ahí ensayos específicos que lo vamos a hacer al equipo. Estos ensayos específicos, ¿en qué consisten? Son los test de Bowie, de los cuales hubo una evolución en estos test también, desde que Bowie y Dick lo fueron
elaborando. Antes, inicialmente, eran las toallas donde poníamos el papel, como vemos acá, que tienen círculos amarillos, y que luego del ciclo de Bowie veíamos si había una migración total del negro y no teníamos ningún tipo de manchas ni nada en amarillo. Esto fue migrando a estos packs que permiten tener esta lámina entre medio, y después se migró a este tipo de tarjetas, que estos tipos de tarjetas tienen el mismo desafío de penetración, pero estos vienen sobre un soporte. ¿Cuáles fueron los beneficios que, por ejemplo, nosotros en la institución los fuimos viendo? Porque también acompañando al avance de la tecnología fuimos migrando de los diferentes test. Nosotros vimos que el test de las toallas, por ahí, entre un ciclo y otro, al tener varios equipos, teníamos que esperar mucho tiempo hasta que se enfríe y podamos sacar la hoja. Acá en vimos que a nosotros por ahí nos resultaba que nos generaba residuos, y acá vimos que es mucho más cómodo a la hora de obtener el resultado rápido y no estamos generando nada. Pero bueno, siempre como les comenté inicialmente, uno tiene que ir adaptando a lo que va surgiendo y viendo lo que uno va teniendo posibilidades. Y después acá tenemos el test de Helix, que este es un test de desafío. Este test de desafío permite poner un indicador químico interno y una tubuladura que permite desafiar justamente el paso. Nosotros, además de usar esto, nosotros hacemos un test de desafío dentro de la central que consiste en un integrador dentro de una jeringa. Esto a su vez se pone con la cantidad de empaques de acuerdo a qué ciclos vamos a monitorear. Si por ejemplo vamos a monitorear cajas que tienen un triple empaque, ese desafío lo hacemos con un triple empaque o un doble empaque, y eso nos va a evaluar luego que termina el ciclo si hubo una variación de color. Acá vemos que los tipos 2 podemos tener 2 o 3 parámetros. En un integrador tipo 5 integramos todos los parámetros del proceso, y los tipos 6, que son emuladores, lo que tenemos acá es que vamos a definir un tiempo y una temperatura la cual queremos controlar. Por ejemplo, si queremos evaluar un ciclo de 134 grados a 18 minutos. Justamente con este tipo de indicador podemos controlar eso. ¿Algún comentario, alguna duda hasta acá con respecto a los indicadores tanto físicos como químicos? Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir por el chat, que los leemos. Bueno, si por ahí no hay preguntas ni comentarios, vamos a pasar a los indicadores biológicos. ¿Qué son los indicadores biológicos? Bueno, son sistemas que utilizan microorganismos, esporas, ¿qué son? Para controlar la muerte de organismos patógenos y no patógenos, que son justamente menos resistentes a estas esporas. Seguimos viendo que tenemos que tener alguna normativa. La normativa que se utiliza en este caso sería la ISO 11138-1 del 2017. Y cuando nos preguntamos qué son esporas, ¿qué son? Son estructuras biológicas altamente resistentes que pueden ser tanto a la desecación, a los agentes químicos, radiación y al calor. Por eso justamente se utilizan este tipo de microorganismos para
evaluar la letalidad. Tenemos que tener en cuenta acá que las esporas tienen un recubrimiento de alta resistencia, que si le damos las condiciones, van a germinar y van a tener crecimiento. En eso vamos a ir avanzando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elegir un indicador biológico? Nosotros tenemos que tener en cuenta, como hablamos desde el inicio, qué parámetros usamos nosotros para procesar en nuestros ciclos de esterilización. Si nosotros para parámetros mínimos, por ejemplo, de vapor a 121 grados, vamos a tener una población mínima de 10,5 de Geobacillus steratermophilus. El valor de D es 1,5 minutos y el valor de Z a 6 grados. Entonces, nosotros siempre vamos a ver qué vamos a evaluar, qué tipo de ciclo vamos a evaluar. En este caso, estamos hablando del ciclo de vapor a 121, pero si nosotros vamos a un ciclo de 135, tenemos que evaluar los parámetros mínimos también de cada indicador biológico. Esto es muy importante que también tengamos en cuenta cuando evaluamos o cuando elegimos algún indicador biológico, tenemos que evaluar también su tiempo de muerte, el kill time. ¿Por qué? Porque justamente esto me va a indicar ese lote para qué tiempo fue también diseñado. Y esto también nos va a permitir entender si nos da un resultado no esperado, por dónde puede venir también a ser el error. ¿Vero, algún comentario, alguna duda hasta el momento? Tengo una pregunta que en este caso está haciendo Natalia Castillo, donde te consulta si podés explicar cómo, para qué sirven los test de desafío, cuándo se hacen. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, los test de desafío, nosotros lo hacemos siempre en todos los ciclos. En nuestro test de desafío, aparte del indicador integrador, el indicador químico, que puede ser un integrador, también lo ponemos el indicador biológico. Justamente, ¿por qué lo usamos? Porque de esa forma nosotros, al finalizar el ciclo, abrimos ese test de desafío y lo evaluamos. Si el integrador fue adecuado, viró el color que tenía que virar, o como en este caso se corrió, lo damos como que el indicador biológico, el químico fue acertado. Y el indicador biológico, bueno, de acuerdo a la tecnología que tenemos, los incubamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una seguridad para nosotros de que la gente pasó por todas las barreras de empaque. Entonces, los indicadores o integradores que pongamos dentro de las cajas de instrumental que van al quirófano, si pasaron nuestro test de desafío, también han pasado en las cajas. Entonces nos da una seguridad. Y nos sorprende cuando nos hagan el comentario de a mí no me viró correctamente. Entonces, de esa forma, nosotros nos aseguramos de que haya virado. También el test de desafío, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que poner en el lugar más desafiante también del equipo. Tenemos que poner cerca de la puerta, en el lugar que nosotros consideramos, de acuerdo a la estructura de nuestro equipo, o cerca del drenaje. Siempre son lugares que uno dice, acá me parece que sería adecuado ponerlo. Porque lo que nosotros estamos desafiando siempre y evaluando siempre es nuestro ciclo. No sé si he respondido a la pregunta. Bueno, acá continuamos.
Y te hago otra pregunta, en este caso ahora de microbiol, ventas microbiol. Se consultan, ¿cómo elegimos la concentración de microorganismos? En este caso en indicadores biológicos. Otra pregunta de microbiol, ¿verdad? Por ejemplo, comenta en su chat, un mismo tipo de indicador para los mismos parámetros que vienen a diferentes concentraciones de espora. O sea, está en este caso adicionando a la primera pregunta que te hizo. ¿Cómo elegimos la concentración de microorganismos? Bueno, primero tenemos que evaluar cuál es la legislación que estamos utilizando por cada, no sé, de qué país es la pregunta. Una vez que, bueno, cumplimos con la concentración o la población que nuestra legislación nos autoriza, tenemos que ver, más que de la población, eso está estipulado cuando hablamos de las ISOs. En las ISOs te dice cuál es la población mínima que requiere. Y esto ya está estipulado y validado. Lo que yo por ahí comentaba, siempre que ustedes tienen que evaluar es el tiempo de muerte que está cada lote fabricado. Eso siempre lo pueden ver dentro del IFU de cada, es decir, sobre la información de cada unidad, de cada marca que utilicen, ustedes pueden llegar a conocer esa información. Así que ese tiempo de muerte sí va a variar de un lote a otro. En cambio, la población va a estar estipulada de acuerdo a las ISO que fueron fabricadas. Siempre tenemos que evaluar o fijarnos cuando vamos a elegir un indicador biológico, por ejemplo, en los casos de vapor, tenemos que fijarnos si cumple alguna normativa, qué tipo de normativa cumple, y en función de eso, ir a esta normativa y ver si realmente la normativa me dice, por ejemplo, en este caso, que me está diciendo este indicador biológico que cumple la 11.138 y me fijo qué población mínima tiene que tener y controlo si con los datos del indicador biológico si está cumpliendo con esa población. Más que nada para eso. Nosotros no es que podemos, sino elegir, lo elegimos en función de los datos que tengamos de ese indicador biológico. Por eso siempre es importante que cuando utilicemos una determinada marca de indicadores biológicos, siempre leamos la información que trae esta como para poder analizarlo y ver si están dentro de los parámetros que nosotros estamos buscando. No sé si se respondió la pregunta, Vero, y muchas gracias por el comentario. Sí, bueno, en este caso, anteriormente la pregunta que había comentado Natalia, te agradece por la respuesta. Tenemos otra pregunta sobre integradores. No sé si querés que avancemos y luego la respondes al final. Como guste, si querés, avanzamos con de integradores, hacemos esta más y después seguimos con biológicos, si te parece. Bueno, avanzamos entonces. Dale, gracias, Vero. Entonces, bueno, vimos que esta evolución de los indicadores biológicos, vamos a ver que tenemos. Inicialmente teníamos que los indicadores biológicos, las lecturas eran a los 7 días. Venían tiritas de esporas, que estas tiritas colocábamos dentro del proceso y teníamos que tener adicionalmente medios de cultivos que también tienen que estar preparados de forma adecuada, o muchas veces teníamos como convenio o un trato con bacterio del hospital, con bacteriología en nuestro caso del hospital, para que nos hagan
la incubación, porque también estos medios de cultivos tienen que estar preparados de forma adecuada y se tienen que incubar a la temperatura de 60 grados dentro de una estufa que esté validada o calificada en ese equipo, ¿no? Entonces, a veces esto resulta poco práctico, más que nada para los tiempos del hospital. Empezaron a surgir los indicadores biológicos con tiras de esporas, donde estas tiras de esporas ya venían con el medio de cultivo, y estas tiritas de esporas, una vez que terminaba el proceso, acá ya no empezábamos a depender más de bacterios, porque directamente teníamos nosotros el medio de cultivo, colocábamos la tirita dentro del medio de cultivo y hacíamos dentro de una incubadora que me llegara a la temperatura, por ejemplo, en este caso, que hablamos del Bacillus thermotyphus, sea de 60 grados, y el tiempo que teníamos acá es de 48 horas. Y después teníamos los autocontenidos. Cuando vinieron los autocontenidos, para mí fue como un alivio, porque directamente, luego del proceso, rompíamos el medio de cultivo, embebíamos con la tirita de esporas e incubábamos a 60 grados. Pero claro, seguíamos esperando casi un día para el resultado. Estos tipos de lectura, en estos tres, siempre vamos a hablar de colorimetría. Yo tenía que ver un cambio de la coloración del medio para definir que no hay crecimiento en el proceso. Después fueron apareciendo la fluorescencia, la lectura por fluorescencia. Y acá los tiempos se empezaron a reducir. Empezamos a tener indicadores que se podrían tener resultados a las 3, a los 20 minutos, a las 3 horas o a los 20 minutos. ¿Y cómo podemos obtener de hacer una lectura de casi un día después a 20 minutos? Acá justamente vemos cómo se fue evolucionando y vemos que acá tenemos una reacción por fluorescencia, una lectura por fluorescencia. Esta lectura por fluorescencia es de acuerdo a una reacción enzimática. Esta reacción enzimática se puede visualizar por medio de una incubadora lectora que me va a dar el resultado. Y lo que hay ahora, que es un desarrollo y un avance tecnológico, es una lectura instantánea. Y decimos, wow, de 24 horas vamos a que sea una lectura instantánea. ¿Y cómo es esto? Vamos a hacer también una lectura de fluorescencia, pero acá vamos a tener un avance tecnológico. Ahora lo vamos a explicar un poquito más en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de que reducimos el tiempo de incubación, y lo reducimos en función de qué, o qué nos permite validar esta reducción de tiempo. Hay también, como les había comentado, tanto para los indicadores químicos como biológicos, las ISO. En particular, la ISO 11138-8 del 2021 habla de esta validación de la reducción del tiempo de incubación. ¿Y cuál es el objetivo de esta reducción? Es de demostrar que esta recuperación de organismos de prueba sean supervivientes dentro del periodo de tiempo de incubación reducido específico. Es decir, que este tiempo de incubación sea el periodo mínimo necesario antes de tomar una determinación final de que un indicador biológico es negativo. Es decir, no hay muestra de crecimiento. Y ahora vamos a ver
por qué surge esto y por qué, en qué consiste esta reducción del tiempo. Vamos a hablar un poco de cómo está formado, por ejemplo, un indicador autocontenido. Nosotros sabemos que tenemos que, para que un microorganismo tenga crecimiento, tenemos que tener un medio de cultivo y tenemos en este caso la espora del Geobacillus stenotermophilus en un soporte. Este medio de cultivo que tenemos acá en el tubito es de caseína y digestión de enzimática y caldo de soja con el alfa-MUC. ¿Qué es el alfa-MUC? El alfa-MUC justamente es el 4-metil-1-bidecilferil alfa de glucopironósido. Este es el que va a reaccionar en el caso de que el indicador biológico no haya pasado por un proceso de esterilización, va a reaccionar con la enzima de alfa-glucosinasa de la espora. Esta reacción, que es la predicción de la viabilidad de las esporas, que es la reacción entre la alfa-glucosidasa del Geobacillus stenotermophilus y de este sustrato no fluorescente, que es el alfa-MUC, va a dar la fluorescencia. Y esta fluorescencia es lo que permite leerse a través de las incubadoras lectoras. Acá vemos que esto va a aparecer cuando rompemos el medio de cultivo y se asocia con el soporte que tenemos. Por eso es muy importante activar el medio de cultivo a la espora para poder tener esta reacción. Entonces, ¿cómo funciona esta lectura por fluorescencia? Nosotros vamos a tener que vamos a exponer a las esporas a un proceso de esterilización letal. Las esporas se inactivan. Al inactivarse, por más que yo tenga mi sustrato no fluorescente, el alfa-MUC, no voy a tener la enzima en este caso. Entonces, no va a haber una acción enzimática, por ende, no va a haber un subproducto fluorescente y entonces el resultado es negativo. Por eso podemos llegar a tener una lectura rápida de 4, 3, 2 hasta 20 minutos. Y el resultado acá es negativo. En cambio, si por ejemplo exponemos a la espora, pero hay un proceso de esterilización subletal, o por ejemplo, estamos haciendo la prueba de viabilidad de esta cajita de esporas, vemos que tenemos las esporas germinando, más el medio de cultivo y la temperatura. Acá esta germinación y esta actividad, va a haber una actividad enzimática, por ende va a haber un subproducto fluorescente y vamos a ver una fluorescencia. De ahí el resultado va a dar positivo. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer una lectura o que vamos a evaluar un ticket que sale dentro de una lectora, incubadora, tenemos que evaluar si ese indicador biológico lo colocamos en un proceso de esterilización o estamos haciendo un control de viabilidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque siempre tenemos que rotular este indicador biológico. Porque por ahí pasa de que alguien sacó del test de desafío, lo activó, lo metió dentro de la incubadora y se va porque es otro turno y viene otra persona. Quiere hacer la lectura y dice, ah, ya negativo, perfecto. Pero si este indicador era un control de viabilidad,
no está bien que nos dé negativo. Por eso siempre tenemos que analizar los resultados que nos da para ver qué nosotros estamos queriendo controlar. ¿Y cómo podemos obtener acá un margen de seguridad? Este margen de seguridad es el que me va a dar que es más resistente. ¿Por qué? Porque la actividad biológica de las enzimas es más resistente que la inactivación de las esporas. Y la podemos ver acá. Vemos que la resistencia de la actividad enzimática es mayor. Entonces, este margen de seguridad es el que evita la posibilidad de obtener un falso negativo. Y por ende, vamos a obtener una fluorescencia negativa, pero un crecimiento positivo. ¿Se entendió alguna consulta, algún comentario hasta acá con respecto a cómo se acá para consultarte. Paulo te consulta. ¿Qué sucede si la lectura por fluorescencia da negativo posteriormente el día siguiente? Se observa visualmente un cambio de color indicando que hubo crecimiento. En este caso, la lectura visual se debe considerar como la correcta y ¿hubo un error con la lectura por fluorescencia? Mira, no me ha pasado, porque si la lectura por fluorescencia me dio negativo o me da positivo, en consecuencia pasa lo mismo por colorimetría. En el caso de que te dé ese resultado, por ejemplo, por fluorescencia, te dé negativo y después tengas un cambio de coloración, siempre se considera que el cambio de coloración hay un crecimiento. Entonces, yo consideraría que sería válido el cambio de coloración y el crecimiento. Sinceramente, no me ha pasado, pero es una situación. Ahí lo que tenés que evaluar es fijarte primero si la incubadora donde la pusiste es para ese indicador biológico, si el tiempo y la temperatura es también adecuado al indicador biológico, y también evaluar cuáles son, cómo te dieron los resultados físicos y químicos, como para contrarrestar, porque ese caso, y evaluar todo, para, a ver, por lo pronto yo ese lote, si no lo entregué, lo dejo en cuarentena, hasta que evalúo todo, evalúo el indicador químico, el físico, y si me da todo bien, recién ahí lo libero, pero es raro si el químico te dio bien, el físico te dio bien, que haya crecimiento después. Ahí también me fijaría el tiempo de muerte de ese indicador biológico para ver si por ahí fue un tiempo de muerte mucho diferente a los parámetros que yo estoy teniendo como parámetros en el proceso. No sé si puede responder la pregunta de... Alguien hace un comentario donde comenta que el indicador biológico está diseñado para evitar resultados falsos negativos. Así que por allí, Paulo, tu pregunta está respondida. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna consulta. Bueno, continuamos. Genial. Vamos a hablar del avance biotecnológico, que justamente es la lectura a 7 segundos. ¿Y cómo podemos hacer una lectura en este tiempo? Es a través de la fluorescencia, y hay todo un sistema de sensores en la estructura.
Justamente acá lo que vamos a hacer, por eso se denota acá, no sé si ven el puntero, vemos que tenemos, por ejemplo, cuando tenemos una lectura positiva, y acá también vamos a tener por fluorescencia, vamos a tener la proteína de la espora nativa, porque no ha sido expuesto este indicador, y se une con el sensor de estructura de la proteína del medio de cultivo. Justamente esta unión de esta proteína de este sensor a esta proteína va a dar una emisión de fluorescencia, que esa es lo que detecta la incubadora para dar una lectura positiva. En el caso de que no existe esa interacción, ¿por qué? Porque tenemos a esta desproteína de la espora desnaturalizada, porque ha sido efectivo el proceso de esterilización, esta no se puede unir con este sensor y este sensor justamente no va a generar ninguna emisión de fluorescencia y por ende no va a haber señal y el resultado va a ser de una lectura negativa. No sé. Perdón que te interrumpa en esta última lámina que estuviste comentando. Con respecto a estos indicadores tan rápidos, en segundos, la lectura en este caso, ¿se justifica la inversión de un indicador biológico de estas características? Te consulto eso, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿qué tipo de ciclos harías vos estos indicadores tan rápidos? Gracias, Vero, por la pregunta. Sí, mira, es una pregunta que nos hacen mucho cuando tenemos que invertir en diferentes indicadores biológicos con diferentes tiempos por los costos. También tenemos que justificarlos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a elegir uno u otro indicador biológico, siempre vamos a evaluar qué proceso. Y puntualmente en este caso, van a ser para procesos que tengamos rápidos, por ejemplo, si tenemos algún equipo que sea para flash, para ciclos flash, donde necesitamos que la respuesta de este indicador sea rápida. ¿Por qué? Porque el ciclo de estos duran 20 minutos, entonces tengo que tener la lectura de mi indicador biológico, tiene que estar, no puede ser más lenta que la de mi proceso. Entonces, en estos casos se utilizaría justamente para, tener un resultado acorde también a los tiempos de esterilización. No sé si respondí tu pregunta, Vero. Sí, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta sobre el tema. Bueno, mientras que van surgiendo las preguntas, continuamos acá cuando hablamos de una de las últimas preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Debo registrar? Y muchos habían comentado de que sí, y muchos hacen un registro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de garantizar, nosotros tenemos que garantizar también la calidad y el control de calidad desde todos los parámetros, y el registro esto nos permite. Nosotros acá, por ejemplo, esto es una planilla que también, si les parece práctica tenerla, la pueden utilizar. Es de una de las planillas de registro que utilizamos nosotros en la institución, donde lo importante es describir, ¿no?, la fecha que se procesó, en qué equipo y cuál fue el lote de este proceso, colocar el ticket de la impresora, la etiqueta del indicador biológico, y colocar también el resultado de una lectura a las 24 horas. Hay uno de los participantes había hecho un comentario, ¿qué pasa? Y por eso mi comentario fue
A nosotros por ahí no nos pasó de si acá dio negativo a las 24 horas que nos dé positivo, porque lo hemos revisado en todos los indicadores y se van registrando. Nosotros colocamos siempre todos los datos en la etiqueta del indicador biológico, entonces nos permita contrarrestar con los datos del equipo y del lote. Y el resultado del ticket de la impresora se va a contrarrestar también con la lectura a las 24 horas. Siempre tenemos la firma del técnico o del operador y también la firma del farmacéutico o del supervisor del área. Entonces, en este caso, esta planilla nos permite registrar. Podemos tener diferentes sistemas, podemos tener un QR donde vamos levantando por un Google Form todos los datos y esto nos va dando estadísticas. Podemos tener un sistema que desde la incubadora nos vaya registrando en un software vinculado, o también podemos llegar a tener desde un sistema de trazabilidad un combinado la lectura de esto para poder registrarlo. Acá lo importante es que siempre tengamos una forma o una metodología de registro para tanto analizarlo como para también ir evaluando. Acá entonces, como para resumir, podemos garantizar la eficacia del proceso de esterilización por calor húmedo. Debemos emplear los indicadores en todo el proceso. Cuando un indicador falla, y acá también respondiendo a una de las preguntas de los participantes, hay que analizar varios parámetros y empezar a descartar cuál es la causa que ocasionó esta información. La evolución de los indicadores biológicos con tiempo de incubación más cortos han satisfacido las demandas de la rotación del material quirúrgico, como nos hizo la pregunta de los participantes también, era ¿en qué casos voy a utilizar indicadores con un tiempo de lectura tan rápido? Justamente cuando tengamos una rotación de material muy amplia, o cuando justamente nuestros procesos sean rápidos, también tenemos que dar una respuesta rápida. Y para finalizar, siempre se dice que lo que no está escrito no existe. Por ende, el sistema de registro que tenga, lo más sencillo que fuera, pero que le permite generar, debe existir. Así que muchas gracias por su atención. No sé si quedan dudas o comentarios, Vero. Estoy acá. Bueno, nada, las preguntas que tengan, por favor, si las pueden escribir en el chat. Agradecidísima desde ya por toda la participación y obviamente por la atención al webinar. Quisiéramos, en este caso, poder visualizar sus comentarios, ¿no? Dentro del chat, y si hay alguna pregunta puntual, de verdad estamos atentos para escuchar. Stephanie por acá, excelente, muchas gracias, Judith. Gracias, Judith. Isabel, muy buena la presentación. Daniel, hola, hola. Gracias, excelente ponencia. Patricia de Brasil, muchísimas gracias. Hay personas que en este caso comentan que no se pudieron conectar. Rosana, ¿querías comentar algo? ¿Que abriste tu micrófono? Sí, perdón, buenas tardes a todos. Yo quería preguntar una cosita. Por ejemplo, los otros días tuvimos un inconveniente que nos dio un indicador biológico positivo, y los demás parámetros todos estaban bien.
En ese caso, nosotros entendemos que el biológico prima por todos los demás indicadores y tenemos que considerar esa carga como no válida. ¿Es lo correcto? A pesar que tengamos un indicador químico que dio bien y todos los parámetros físicos estaban bien, pero frente al biológico positivo no le encontramos ninguna razón para que nos diera positivo ese biológico. Y sin embargo nos dio positivo. Está perfecto, Rosana, muchas gracias por tu comentario. Sí, realmente lo que decís, uno siempre prima el indicador biológico porque es el que te indica la lateralidad del proceso. En este caso, pudiste ver, si bien vos me comentás que los valores de los indicadores físicos te dieron adecuados, ¿el equipo está calificado con un instrumento calibrado como para que los valores de ese ciclo sean los adecuados? Sí, yo en realidad digo, en cuanto a la parte de ingeniería, siempre le hacen los mantenimientos digo, correspondientes continuamente. No sé si a eso te referís o yo podría haberlo visto en algún lugar, si en ese ciclo puntual me dio algo alterado. Claro, a nosotros por ahí en este caso, es ver el tema de ver si en ingeniería, si te hacen las calificaciones, nosotros hacemos anualmente una calificación del equipo con instrumentos calibrados que son externos al equipo. Y estos instrumentos nos permiten ver si hay algunas variaciones de lo que me dice el ticket con lo que se contrasta, lo que dice el ticket con lo que dicen estos instrumentos calibrados. Entonces, ahí muchas veces nos orienta dónde puede estar algún inconveniente. Ahí va, está. Entonces, si por ejemplo te dio mal el indicador biológico, está perfecto, o sea, uno para todo cuando te da mal el indicador biológico, entonces ahí empezás a desglosar. Por ahí lo que por ahí te recomiendo ¿fue solo esa carga? ¿Se volvió a continuar No, el fue solo esa carga. Inclusive inmediatamente largamos otra carga con otro indicador biológico y el próximo indicador nos dio correcto. Es raro, ¿y fue la misma cantidad de carga? ¿Fue todo? Sí, es decir, no la misma exacto, pero no era una carga que estaba, digo, con demasiados materiales ni nada, digo, era bastante similar la carga. Mira, en el caso de que te vuelva a suceder, por ahí sí, fíjate de poder calificar al equipo con instrumentos que estén calibrados. Esto, por ejemplo, nosotros, ¿qué instrumentos utilizamos? Usamos sensores de temperatura y presión externos, que se lo ponen dentro de la carga y se largan paralelo, con carga y sin carga. Entonces, ahí vemos los resultados y ahí comparamos. Perfecto. También puede ser, Rosana, el tiempo de muerte. Justamente este caso fue un solo ciclo. Pero hay veces que el lote del indicador biológico, el tiempo de muerte, es más exigente que lo que nosotros tenemos como parámetros dentro de nuestro protocolo de validación de los ciclos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos validado nuestro tiempo de que sea 134, 10 minutos, por decirte, ¿no? Sí. Y este indicador biológico es de 5 minutos. Claro. Entonces, ahí tenemos que evaluar eso. También podría serlo. Pero bueno, en tu caso fue uno solo, muy puntual. Claro, fue un hecho Si aislado. se repite, hay que analizar también esto. Perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Gracias por el comentario, Rosana. Gracias. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, la podemos ver o la escuchamos. De igual forma, en pantalla tienen la encuesta para que puedan responderla si les interesa, y si les gustó el webinar, por favor compártanos sus opiniones. Sería de muy buena recepción. Así que
Pues nada, ¿alguna otra pregunta? Micaela, que levantó la mano. Aló, buenas tardes. De consulta Magali. ¿Los indicadores biológicos son abiertos para utilizar con cualquier marca de incubadora? Qué pregunta, ¿no? Y ya me han hecho, más que nada, porque a nosotros nos pasa, nosotros somos una institución pública de la cual no podemos comprar por marca de indicador biológico. Entonces, en una licitación pública pueden aparecer varias marcas. Lo que nosotros siempre pedimos es que cada vez que venga un indicador biológico, que vengan como datos su incubadora. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos validar, tener un resultado de un indicador biológico en una incubadora que no está habilitada por esa marca, o viceversa. Entonces, yo no utilizaría un indicador biológico en una incubadora que no sea validada por esa marca. Más que nada por eso. ¿Por qué? Porque si un resultado, como bien comentaba Rosana, uno siempre premia por el resultado del indicador biológico, y si este indicador biológico te da mal, nosotros vamos a ir a reclamar a la marca del indicador biológico y te dicen, no, bueno, pero ¿en qué incubadora lo usaste? No en tal. Y no te van a dar ni una respuesta porque puede que no llegue a los parámetros para hacer una lectura. Y en el caso de que uno diga, no, bueno, es la incubadora, voy a hacer el reclamo a la empresa de la incubadora y te va a decir, no, pero si no pusiste un indicador biológico que pueda leer esta incubadora, entonces uno se queda con no tener un soporte. Así que yo no recomiendo, más que nada por ese soporte y porque considero que cada indicador biológico está validado para cada incubadora. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, te responden que sí. Muchas felicitaciones por la ponencia. De verdad, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. También nos han comentado si se va a compartir el video, así que sí, en los próximos días podrán, en este caso, tener el video con los correos que ustedes obviamente asignaron para conectarse a esta presentación, y también los respectivos certificados. Así que, pues nada, nuevamente, muchísimas gracias a todos por la participación, por tomarse el tiempo para estar acá nuevamente en este segundo webinar de Terragenes. Los esperamos ya próximamente para el tercero. Y pues nada, muchísimas gracias, Esther, por estar acá con nosotros, por acompañarnos y por darnos tanto conocimiento, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos, Vero, principalmente por asistirme acá en la coordinación. Bueno, a cada uno que participó les agradezco un montón, porque, bueno, la idea era que sea un feedback de conocimientos, así que, bueno, espero haber aportado un poco más a lo que cada uno ya sabe y conoce. Y, bueno, les agradezco nuevamente por la oportunidad, a ustedes por invitarme y a cada uno de los participantes por estar del otro lado. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Linda tarde para todos.